Un cordial saludo, yo soy Omar Pérez y en la política económica y el marco institucional son fundamentales para entender cómo el Estado genera condiciones para el funcionamiento de la economía y la toma de decisiones empresariales. Yo soy Emanuel Becerra y juntamente con Omar analizaremos en este video, modo entrevista, modo debate, esos conceptos aplicados a Isagen, una empresa del sector energético colombiano. Empieza ahora por Data Negocios. Omar, ¿cuál es el componente de política económica en Isagen y cómo fue el impacto en el sector energético después de su venta? Muchas gracias, Emanuel. Isagen es una empresa de generación y comercialización de energía que cuenta con 19 centrales de generación que suman alrededor de 3.000 megavatios de capacidad instalada, 2.914 de ellos hidráulicos, 32 eólicos y 38 solares. Es una empresa con un portafolio basado en fuentes renovables. En el año 2016 fue privatizada parcialmente por Brookfield, que adquirió el 57.6% de las acciones estatales por un costo aproximado de 6.49 billones de pesos. La venta de Isagen estuvo ligada a tres elementos de la política económica. Primero, una decisión estratégica; segundo, un objetivo económico; y tercero, un modelo económico. La venta impactó el sector energético colombiano de manera positiva y de manera negativa. Pero de esto que le expongo anteriormente, Manuel, ¿cuáles son los actores e instituciones que inciden directamente sobre la empresa Isagen? Vale, esta gente opera en un entorno regulado por múltiples instituciones, como por ejemplo, si filtramos por los actores institucionales, tenemos el Ministerio de Minas y Energía, la Comisión de Regulación de Energía y Gas, Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, Agencia Nacional de Licencias Ambientales. También por el sector del mercado energético tenemos XM, que es el operador del Sistema Interconectado Nacional, otras empresas generadoras, EPM, Celsia. Tenemos comercializadores y clientes industriales también, actores financieros y económicos como Brookfield, como el gobierno colombiano, como inversionistas y bancos, y tenemos actores sociales y ambientales, como las comunidades locales, organizaciones ambientales, las ONGs y sociedad civil. Por otro lado, también hay normas claves que afectan a esa gente, como la ley 1715 de 2014 y la ley 2099 de 2021, así como el Plano Nacional Integrado de Energía y Clima del 2020 y el 2050, y otras resoluciones que también impactan a la compañía. Omar, pero entonces, ¿cómo ves la caracterización de la política económica actual, vista desde el crecimiento económico, estabilidad de precios, empleo pleno, distribución de la renta, teniendo en cuenta instrumentos utilizados como política fiscal, monetaria, cambiaria, controles directos, etcétera? Gracias, Emanuel. Importante, ¿verdad? La política económica, perdón, actual en Colombia se caracteriza por un esfuerzo de equilibrio, crecimiento moderado, control de la inflación, sostenimiento del empleo y corrección de las desigualdades. El país mantiene una política económica enfocada en el crecimiento moderado, alrededor del 3%, impulsado por la infraestructura y el consumo, la estabilidad en los precios, con una política monetaria restrictiva de llevar la inflación a un 3%, y el empleo, que tenemos una tasa de desempleo entre el 9 y 10%, sobre todo con altas tasas de informalidad. Distribución del ingreso: se utilizan impuestos progresivos y subsidios para reducir la desigualdad. Pero, Manuel, de acuerdo a esta caracterización, ¿cómo podríamos analizar la evolución reciente, el impacto de la economía y la relación con la estrategia, el desempeño y riesgos de Isagen con esas variables? Excelente pregunta, Omar. En relación a tasas de interés, el ciclo de tasas altas encareció y esto aumentó el costo de capital y retrasa algunas inversiones. Por otro lado, la inflación aumentó costos de insumos, mantenimientos, mano de obra. La volatilidad del dólar encarece la importación de turbinas, paneles y tecnologías renovables. Y la reforma tributaria aumentó la carga fiscal. Pues, pero esa agencia beneficia también, pues, por otro lado, de algunos incentivos para energía renovable. Entonces, podríamos concluir que la política económica reciente en Colombia ha generado un entorno de tasas altas, inflación en descenso, tipo de cambio volátil y reformas tributarias. Pero, ¿qué implica eso para Isagen?
En resumen, las oportunidades en los incentivos a energías limpias permiten a la gente expandirse y con menores costos fiscales, acceder a financiamiento verde, fortalecer reputación y alinearse con la regulación futura. Por otro lado, los riesgos de los altos costos financieros, la volatilidad del tipo de cambio y la presión tributaria generan sobrecostos, aumentan la exposición a riesgos y pueden limitar la expansión de nuevos proyectos renovables. Sí, Israel debe tener una estrategia clave de diversificación del portafolio. Pero entonces, Omar, de acuerdo a la conversación, podemos concluir del componente económico, ¿qué podemos concluir del componente económico y del marco institucional? Listo, Manuel. Mira, el componente de política económica y el marco institucional han sido determinantes en la evolución de Isagen. La política económica permitió su privatización, el uso de recursos para la infraestructura. El marco institucional exige sostenibilidad, transparencia, competencia, guiando la transición energética. La empresa tiene oportunidades de crecimiento renovable, pero enfrenta riesgos derivados del entorno macroeconómico y la pérdida de control estatal. ¿Usted conoció algunos apartes del informe que entregó la Contraloría General en el que presentó sus apreciaciones sobre la enajenación de la participación estatal en Isagen en, en enero de 2017? ¿Nos podría contar un poco de ese informe? Claro que sí, la Contraloría destacó las condiciones económicas que el mercado en ese momento favorecieron el precio de la venta, pues esa fue una de las acciones que subió más durante ese año y puso en un escenario condiciones financieras muy atractivas. El informe también dejó constancia que actuaría vigilante en la gestión fiscal de los recursos que se recaudaron para la venta y que con la venta pasó a depender aún más de los accionistas privados. Muchas gracias, Omar. Esperemos que las informaciones presentadas en ese debate, en esa edición de hoy de Jornadas Negocio, sean de utilidad para ustedes y que tengamos cumplido con sus expectativas. Muchas gracias, Emanuel, y gracias por el espacio.